precisamente la semana pasada, que era con respecto a Apocalipsis capítulo número 13, en el cual nosotros veíamos, hermano, que hay prácticamente la descripción de cuatro bestias que suben, o sea, que se presentan, mejor dicho, ¿verdad? 4 bestias que se presentan sobre la tierra. Hay una que sube del mar y otra que se menciona que sube del abismo, pero lo que entendemos, hermano, es que esa bestia es precisamente el anticristo. Es una bestia que ha sido destinada precisamente para el tiempo final, y es la de todas las que vemos acá, es la que va a tener un poder casi que absoluto, porque el diablo, el dragón, que el Señor reprenda a todos estos personajes, ¿verdad? El dragón le pasa su poder, y la bestia que sube de la tierra hace que todos los moradores de la tierra le adoren, le rindan tributo, y que le hagan una imagen y que adoren también a la imagen de la bestia. Entonces, y hay, hermano, algunas expresiones de asombro referentes precisamente a este personaje. Entonces, realmente, hermano, es un misterio, diría yo, que el poder entender esto. Yo creo que para el apóstol Juan quizá no fue tan complicado, porque él lo estaba viendo, pero él lo trasladó a través de la escritura. Y entonces ahora para nosotros el único que puede revelarnos esto es precisamente el Espíritu Santo, hermano, porque no lo estamos viendo, sino que es simplemente la escritura y el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos va a traer la revelación sobre la identidad de cada uno de estos personajes. Pero la palabra, hermano, es impresionante ver cómo la palabra está perfectamente entrelazada y perfectamente confirmada. Una escritura confirma otra. Entonces es increíble ver cómo gente todavía se atreve, hermano, a dudar de lo que la escritura dice. Yo me recuerdo que hace muchos años había un hombre que se paraba allá en una de las calles de allá de mi tierra, y tenía su carro que decía: la Biblia, decía él, la Biblia una estafa, decía. Y se ponía en una plaza y pasaban todos, hermano, tirándole huevos chucos, les tiraban tomates, lo maltrataban, porque se lo había ganado, ¿verdad? Por tonto. Sí, ¿verdad? Yo nunca le tiré nada, pero sí, ¿verdad? Sí, se hacía acreedor de varios cascaronazos. Porque definitivamente, hermano, si uno no entiende la escritura, no es porque la escritura esté incorrecta, sino simplemente tiene que venir la revelación de Dios. Tiene que venir la revelación de Dios. Hay muchos pasajes, y uno de los pasajes que se han basado muchos para decir que la Biblia se contradice, es uno de los pasajes que nosotros usamos este domingo, que hablábamos acerca de los ríos de agua viva, porque dice: como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Pero si nosotros vamos a ver la escritura, no está ese pasaje. Y en el libro de los Hechos también el apóstol Pablo dice: como dijo el Señor Jesucristo, es más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y cuando nosotros vamos a ver la escritura, no encontramos ese pasaje. Entonces ahí es donde tiene que venir la revelación de Dios. En el libro de Crónicas dice que Dios incitó a David para que hiciera un censo, pero en el libro de los Reyes dice que el diablo fue el que lo incitó. Entonces ahí muchos se agarran de esas escrituras y empiezan a decir lo que se les antoja, ¿verdad? Lo que se les ocurre. Pero lo que nosotros necesitamos, hermano, para poder entender la escritura es revelación. Revelación. Y es el Espíritu Santo el que nos va a dar esa revelación. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Y era una de las cosas
que quizá yo con mi corazón trataba de trasladarles este fin de semana, que necesitamos al Espíritu Santo, hermano. Sin el Espíritu Santo no hacemos nada. Nos volveríamos una religión y estarnos reuniendo aquí para pasar un buen rato, y ya de repente pues si viene el día del pavo, comemos pavos, si vienen los tamales, comemos tamales, y entonces nos alegramos y tomamos café y entonces, hermano, y nos volvemos un club social, o nos volvemos una religión horrorosa, hermano. Porque sin el Espíritu Santo puede ser que sea una coinonía linda, agradable, pero si está el Espíritu Santo, hermano, esto se traslada a niveles espirituales, dimensionales, hermosos, en donde Dios nos empieza a hablar, a revelar su palabra, a dar de sus tesoros, a alegrar nuestro corazón, a darnos regalos, dones. Qué cosa más preciosa, hombre, aleluya, qué lindo el Señor, hermano. Entonces, mire, pues esta escritura que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 13, habíamos estado analizando que se trataba de la antítesis diabólica, de simplemente un remedo, una farsa de lo que el enemigo siempre ha querido imitar. Y él siempre ha querido imitar a Dios. Si hay alguien envidioso, hermano, es él. Si hay alguien mentiroso y dice que él es el padre de mentira, es él, hermano. Porque él siempre ha querido usurpar, él siempre ha querido estar en el lugar de Dios. Subiré, dice, y me sentaré, dice en Isaías, ¿verdad? Y de ahí fue destronado. Entonces viene acá, y cuando lo lanzan a la tierra, entonces él forma su gobierno trinitario, su triunvirato, en donde él le traslada el poder y manipula a la bestia que sube del abismo, la manipula, hermano, como que fuera un títere, pero le da todo el poder. Y entendemos nosotros que así mismo él está siendo manipulado por la iniquidad. Eso lo entendemos. Entonces, cuando vemos esta escritura, tenemos, hermano, definitivamente que referirnos al libro de Apocalipsis, pero al libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento, usted sabe que así se le conoce al libro del profeta Daniel. Así se le conoce, ¿verdad? El Apocalipsis del Antiguo Testamento. Alguien le puso eso y qué lindo, hermano. Yo creo que 100 puntos se anotó. Ese hermano, ¿verdad? El que se lo puso, si ya se fue con el Señor, ha de estar teniendo una gloria impresionante. Y si no, que el Señor se la dé. Pero qué lindo, hermano, porque esto es un libro en donde viene la revelación y el complemento de la revelación de lo que habla Juan, de lo que habla el Apocalipsis de Juan, la visión que el apóstol Juan tuvo. Es como la explicación. Uno explica lo otro y lo otro explica lo uno. El complemento. Daniel 7:1 dice: en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente. Entonces, mire, a Juan Dios le hablaba a través de lo que él veía. Dice, escribe esto. A Daniel le hablaba a través de sueños y a través de visiones. A él no lo trasladaba, sino que lo que hacía era que hacía que él viera cosas. Pero en realidad, hermano, la visión que tenía y quizá la visión que el apóstol Juan y el profeta Daniel tenían era, digamos, con respecto, vamos a poner aquí un espacio de tiempo que le vamos a poner el tiempo final, tiempo del fin, le voy a poner, de tiempo del fin. Muy bien. Y entonces viene Daniel, el profeta Daniel,
A veces hasta da un poquito de cosa decirle su nombre, ¿verdad? Viene Daniel como que fuera mi cuate, ¿verdad? Viene el profeta Daniel. Y entonces él ve el tiempo del fin desde una perspectiva. De esta forma. Si lo puedo dibujar así, él lo ve así. Lo ve a través de visiones y a través de sueños. De sueños. Así es como le vino la revelación a Daniel. Sueños y visiones. Ok. Yo creo que por eso es que dice que en el libro de Joel capítulo 2, que los jóvenes iban a tener visiones y los sueños y los ancianos iban a tener sueños, ¿verdad? Ok. Entonces Dios le hablaba a Daniel a través de sueños, a través de visiones. Y cuando le habla a Juan, y eso lo vimos en las primeras clases que dimos del Apocalipsis, Juan le habla a través de traslados, lo traslada. Traslados en donde le da visiones también. Qué importante es esto. Entonces cuando él ve, Juan lo ve, pero desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Logra ver el tiempo final. Entonces los dos lo están observando, pero lo están viendo desde otro punto de vista. Y por eso es que lo escriben, hermano, de acuerdo a cómo lo van viendo. Y Dios les habla también de acuerdo a su visión contemporánea. Es decir, en el tiempo en el que ellos están viviendo, así es como Dios les habla. Amén. Ok. Entonces, mire qué lindo es el Señor. Capítulo 7, ¿verdad? Verso 2 dice: habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Entonces, cuando él está hablando del mar, está hablando de, eso ya se lo había explicado yo un poquito, ¿verdad? Del mar. Entonces él está hablando de gentes. Es decir, que estas bestias que él veía iban a tener autoridad sobre gentes, sobre pueblos, sobre naciones. Y dice, estas bestias eran diferentes unas de otras, subían del mar, pero cada una de estas bestias tenía, no se lo voy a leer, no le puse ahí el pasaje, eso lo lee usted, pero la primera, yo le saqué el resumen ahí, la primera bestia era como un león. Ese león tenía alas de águila. Y entonces, a raíz de lo que vamos a estudiar hoy, usted va a poder ver un poco más detenidamente a qué se refiere un león con alas de águila. A un león con alas de águila. Ahí va a ver que es un poco más explícita la palabra cuando contrastamos Daniel y Juan. La segunda era semejante a un oso, y una de las características que tenía era que devoraba mucha carne. Era un oso carnívoro. ¿Verdad? Yo no sé si los osos son carnívoros o pescadívoros, hermano. Bueno. Entonces, las dos cosas, o herbívoros también, ¿verdad? Pero este oso devoraba carne, hermano. Entonces tiene que ser un oso especial. Tiene que ser una visión de Dios, definitivamente. La tercera era semejante a un leopardo, tenía 4 alas y tenía 4 cabezas. La cuarta era diferente a las otras. Y tenía, dice esta bestia, dice, tenía enormes dientes de hierro,
10 cuernos, y a esta bestia le surge un cuerno pequeño. Y usted sabe que el cuerno pequeño está refiriéndose al anticristo. Eso es lo que dice la escritura. Yo le resumí Daniel capítulo 7 acá en esta explicación que le estoy dando. Ok, entonces vea esto. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno. Bueno, pero mire qué interesante esto, porque una era un león, un oso, un leopardo, pero la otra dice que era diferente, no dice que era. ¿Sí? Ok, no dice que era, perfecto. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno. Uno pequeño surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Y esa es una de las cosas que hablamos la vez pasada con respecto al uso de la boca. Porque estas bestias, una de las cosas que van a utilizar mucho es el lenguaje, es hablar. Y de ahí van a salir palabras, de ahí van a salir doctrinas, de ahí van a salir herejías, de ahí va a salir la confusión. Lo que hace un buen adoctrinamiento, hermano, es la transmisión de la palabra, y que la palabra logre un alojamiento en la mente de la gente que se está adoctrinando. Por eso es que a los niños en países comunistas se cuenta, ¿verdad?, que ellos los adoctrinan desde muy pequeños, y les dicen: el que pone el pan sobre la mesa es Fidel, por ejemplo, como ya se fue, ¿verdad? El que pone el pan sobre la mesa es Fidel, no es Dios. Ese es un adoctrinamiento, desde pequeños les enseñan eso. Y hasta les dicen a los niños, o les decían, ¿verdad?, pídanle pan a Dios. Vamos a ver, todos pídanle pan a Dios. Y les empezaban a pedir los niños, ¿verdad? Dios, dame pan, dame pan. ¿Ya ve? Nada pasa. Entonces ahora pídanle a Fidel. Fidel, danos pan. Y entonces abrían las puertas, y entonces entraban los que repartían el pan. ¿Ya vieron? ¿Quién es el que les da pan? Entonces es un adoctrinamiento, hermano. Viene a través precisamente de la enseñanza de la palabra. Ok, lo lindo de tener nosotros, hermano, la palabra escrita y la palabra revelada, ¿cierto? Ok. Entonces, paralelo a esto, eso es el capítulo 7, pero paralelo a esto, viene otro hombre que tiene un sueño. Y ese sueño dice de esta manera: tú, oh rey, tuviste una visión, el sueño de Nabucodonosor. Y he aquí había una gran estatua. Mire, se lo revelaron a Daniel. Este sueño lo tuvo Nabucodonosor, pero se lo tuvieron que revelar a Daniel, porque si no, los mataban a todos. Entonces Dios se lo reveló también a Daniel. Entonces le describe el sueño y le dice: había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo era extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Ok, ve esto que está en colores. La cabeza de esta estatua era de oro puro. Su pecho y sus brazos eran de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Y sus piernas de hierro. Mire qué cosa más tremenda. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Ok. Entonces lo que básicamente lo que se estaba presentando ahí en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 7 era prácticamente lo mismo, pero desde otro punto de vista. Tiempos finales, pero también se dio en el tiempo en el que Daniel vivió. ¿Por qué? Porque cuando Daniel explica la visión a Nabucodonosor, le dice: esa cabeza, ese reino que está hasta arriba de oro, ese eres tú, pero después de ti viene otro. Entonces sí había un cumplimiento literal, pero había un cumplimiento profético, para nosotros un cumplimiento escatológico en el tiempo final.
Por eso es que a Juan le ponen a que le escriba a las iglesias literales de Asia, pero esa palabra tiene un cumplimiento escatológico y profético para nosotros también. ¿Estamos? Muy bien. Ok, entonces la interpretación es que vio una primer bestia, vio la segunda, vio la tercera, vio la cuarta bestia. Eso lo vio Daniel, capítulo 7. Y ahí le puse yo las características. La vio como un león, la primera, la otra como un oso, la tercera era un leopardo, pero la otra era una bestia espantosa. La cuarta bestia era una bestia espantosa. Cuando le dan el sueño a Nabucodonosor, le muestran una cabeza, le muestran el pecho, le muestran las piernas y le muestran los pies. Ahora, vea esto. Esto es lo que pues algunos escritores lo han ido investigando, hermano. Porque ellos dicen que el primer reino pertenecía precisamente a la cabeza, que era Babilonia, porque en ese tiempo Babilonia era la que gobernaba prácticamente el mundo, o por lo menos el mundo conocido. ¿Verdad? Porque no se había descubierto América todavía. Entonces la que gobernaba el mundo conocido era Babilonia. Y entonces viene, se establece el reino de Babilonia, pero el reino de Babilonia cae ante el imperio medo-persa, que era la profecía que Daniel le da a Nabucodonosor. Después de ti se levantará otro reino que no tiene tanta fuerza como el tuyo, pero va a prevalecer. Entonces ese era el imperio medo-persa. Después de esto viene el imperio de los griegos, de Grecia. Y por último, el imperio romano, Roma. Entonces viene Roma, hermano, y se constituye prácticamente en el reino que estaba vigente mientras Jesús predicaba. Cuando Jesús vino a la tierra, hermano, el que gobernaba era Roma. Por eso es que a él lo tenían, los romanos eran los que prácticamente lo pusieron en exposición a la cruz. Y los guardias que cuidaban la tumba eran precisamente guardias romanos. Entonces ellos tenían un gobierno prácticamente absoluto. Ahora, viene Apocalipsis capítulo 13, y el primer diagrama que yo le puse habla del dragón, habla de la bestia y habla del falso profeta. Entonces, cuando le dan la interpretación a Daniel, él dice, la cabeza es tal, el pecho es tal, las piernas, los pies, pero hace falta un reino que va a ser un reino mezclado. ¿Sí? Que es barro con hierro. Barro con hierro habla, hermano, de un reino de tiranía. ¿Por qué? Porque el hierro representa esclavitud, y se lo quisiera poner por acá para que lo tuviera. El hierro estaría representando una tiranía y el barro estaría representando a la humanidad. Entonces, ese es un reino que se va a levantar como gobierno mundial sobre las gentes. Por eso es que cuando ve Daniel la visión, ve una roca que choca contra los pies y desborona la estatua. Entonces eso es el reino que viene, el reino de Cristo, que viene a destruir el reinado que en ese tiempo estaba sobre la tierra.
Por eso es que la bestia, el falso profeta, el dragón son enviados al lago de fuego. Es decir, que nosotros ya sabemos el final de la historia. Lo único es que mientras se desarrolla la historia, estamos en medio de eso, hermano, estamos metidos acá. Ok, vamos a ver entonces. Esos imperios se asentaron precisamente sobre montes. Por eso es que dice que la mujer está asentada, dice Apocalipsis, creo que es capítulo 17, sobre montes, sobre 7 montes. Y entonces algunos han especulado de que los 7 montes son los montes que rodean al Vaticano. Y como cada uno de esos montes tiene un nombre, entonces dice, esos son 7 montes. Y bueno, está bien, esa es la perspectiva que ellos tienen, pero yo quisiera mostrarle aquí una perspectiva un poquito diferente. Porque estos personajes que aparecen en la visión, aquí estamos prácticamente juntando la visión de Daniel con la visión de Juan. ¿Sí me sigue, verdad? Ok. Por eso se lo puse en diferentes colorcitos. Pero entonces hay una primer bestia. Ahí se los fui enumerando. La segunda, la tercera, la cuarta. Pero después surge la quinta, que es la que cae del cielo. Porque la quinta bestia es, hermano, el dragón que es arrojado del cielo y cae a la tierra. Cada uno de esos gobiernos, por ejemplo, el gobierno babilónico, el gobierno medo-persa, el gobierno griego y el gobierno romano, cayeron. Muchos de ellos por guerras, y muchos de ellos porque dentro de sí había complot, había división. Entonces se dividieron y entonces se fueron dispersando y entonces ya no son lo que antes eran. Entonces esos gobiernos ya no son tal, hermanos, solamente quedaron resabios de eso. Entonces vea esta escritura aquí en Apocalipsis capítulo 17, verso 9. Y mire cómo dice la palabra, hermano. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y qué casualidad que son 7 bestias las que se presentan en la visión de Daniel y en la visión de Juan. 7 montes sobre los que se sienta la mujer, y son 7 reyes. Y efectivamente cada uno de estos es un rey, representa un reinado. Pero estos reinados son reinados caídos, la mayoría. El babilónico, el persa, el griego y el romano y el dragón son gobiernos caídos. ¿Por qué? Porque los destronaron. Amén. Bueno, sigamos entonces con la lectura acá. Son 7 reyes. Pero aquí es donde necesitamos tener, hermanos, sabiduría de Dios. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A tener sabiduría, hermano. Porque dice, son 7 reyes, 5 han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es el 8º rey, y es uno de los 7 y va a la destrucción. Entonces aquí como que viene así una pequeña confusión, ¿verdad? Mire, pastor, no me confunda con tanto palabrerío. Porque me está diciendo que sí, que no, que fue, que es como cuando el Señor habla, hermano, de tiempos proféticos. Dice tiempos y la mitad de un tiempo. Y entonces entendemos que son 42 meses, 3 años y medio. Pues son tiempos proféticos. Y entonces aquí, hermano,
Debe venir la sabiduría de Dios para entender lo que dice la Escritura respecto a estos reyes. Y la palabra de Dios, hermanos, se suma, no se resta. Por eso dice el Salmo 139, creo que es, ¿verdad? Que dice que la suma de tu palabra es verdad, dice. Ok, entonces la palabra se suma. Entonces por eso es que yo sumé ahí lo rojo con lo azul. 7 bestias. Y entonces lo que hay que entender es que estas 7 cabezas, 7 reinados, sobre ellos se sienta la mujer. Y bueno, y la mujer la vamos a ver hasta cuando lleguemos al capítulo número 17. ¿Quién es esta entidad tan tremenda que gobierna sobre estas 7 cabezas? Son 7 reyes tremendos, hermano. Por eso es que cuando el Señor fue llevado por el diablo, hermano, hasta el monte y le mostró los reinos, el diablo le estaba hablando con propiedad de lo que era de él. Estos reinos te los daré, es decir, son míos. Y entonces han sido gobernados los reinos por tanto tiempo, hermano. Y entonces se han ejercido gobiernos y gobiernos y gobiernos. Pero sobre esos gobiernos tienen que sobresalir 7 cabezas. 4 que ya pasaron y esos últimos 3 que son los que están por venir. Pero el más espantoso y horroroso es el gobierno del número 6 que está ahí. El gobierno de la bestia. Porque esa bestia, hermano, es sacada de lo profundo del abismo. Por eso es que, mire, por eso es que la gente, si se quiere quedar a la gran tribulación, se arriesga, hermano. Se arriesga que se lo almuerce la bestia. Por pedazos se lo va a ir comiendo, hermano. Por pedazos se lo va a ir comiendo. Y no es una amenaza, es simplemente para meterle miedo y que se consagre. Ay, Padre Santo. Entonces mire, por eso es que dice la Escritura aquí: de esos reyes 5 han caído. ¿Por qué? Porque cayó Babilonia, 1. Cayó Medo-Persa, 2. Cayó Grecia. Cayó Roma y cayó el dragón. Esos 5 cayeron, 5 han caído. Pero dice más, hermano, dice aquí: uno es y el otro aún no ha venido. Entonces el que es, no es. Porque se recuerda que yo le dije que él usurpa el título de yo soy, pero él no es. Uno es. Y el otro, el falso profeta, ese no ha venido todavía. Entonces dice, cuando venga es necesario que permanezca un poco tiempo. Y la bestia que era y no es el 8º rey. Entonces ese reino que está ahí es el reino que hace falta acá, que es el reino que va a estar mezclado con el hierro y con el barro. Es un reino tiránico, es un reino déspota, es un reino de sufrimiento, es el gobierno del anticristo, del cual ya nosotros hemos visto algunas características. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? Que va a la destrucción. Es decir, primero destruye todo lo que tiene que destruir y después él mismo va a la destrucción. Y lo arrojan. Donde está la bestia, el falso profeta, ahí arrojan también al diablo. Entonces ahí prácticamente todos se van, ¿verdad? Entonces este personaje tiene un papel importantísimo. La bestia tiene un papel importantísimo en el cuadro escatológico que el diablo tiene preparado para el final de los tiempos. Es el hombre clave. Es el hombre clave. Por eso es que antes de que este hombre aparezca van a venir otros anticristos anunciándolo. Van a venir otros, y van a confundir a muchos. Pero todos trabajan hacia él.
Aleluya. Qué tremendo eso, ¿verdad? Ok, entonces veamos, sigamos aquí un poquito. Los 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Porque hay algunas tendencias pseudo cristianas y hasta se han escrito libros respecto a esto, hermano, de que la iglesia debe gobernar sobre 7 montes. Y entonces son digamos, pensamientos muy humanistas, muy terrenales, pero que la gente los cree y va en pos de esos reinos. Lo que debemos entender nosotros, hermanos, es que la mujer siempre se ha asentado sobre montes. Por eso es que el pueblo de Israel se prostituía en los montes. Por eso es que cuando Balaam, números 22 y 23, pedía que le prepararan holocausto, él pedía 7 carneros y en 7 montes. Entonces él hacía, hermanos, sobre los montes sus sacrificios. ¿Por qué? Porque la mujer gobierna sobre esos montes. Y actualmente nosotros vemos que estos montes están siendo gobernados por esa mujer a través de esos diablos, a través de esas bestias. Y que de alguna manera, hermanos, nosotros no podríamos, digamos, iba a decir usurparlos, pero no era la palabra correcta, ¿verdad? Tiempo de tomarlos. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, son, digamos, aquí le puse yo, cada uno de estos, y sobre los que el enemigo ha gobernado, nosotros vamos a tener gobierno sobre esto, pero en el reino venidero. Ellos dicen que nosotros tenemos, digamos, que ejercer un gobierno sobre las familias, de una especie como de autoritarismo. Ellos hablan de un monte que le llaman ellos el monte de la celebración. ¿Qué es esto, el monte de la celebración? El monte de la celebración es el monte en donde están las artes, en donde está la música, en donde, hermano, ¿por qué? Porque ellos dicen, digamos, los que propagan esta doctrina, dicen que la iglesia debe conquistar también las artes, que el mundo va a correr detrás de los cantantes cristianos, detrás de aquellos que hagan cosas cristianas. El mundo va a ir detrás de eso. Pero ahí lo que se está tratando de trasladar, y el enemigo lo está haciendo de una manera muy sutil, es una mundanalización de la iglesia, tratando de traer las artes dentro de la iglesia, las cosas del mundo adentro de la iglesia, para que la iglesia se dé a conocer. Qué cosa más tremenda. Y entonces ellos lo han propagado de esta forma. Lo otro es la religión. Dice que la iglesia debe gobernar sobre la religión. Ellos estaban hablando básicamente de ecumenismo. Lo otro es la economía, es decir, dinero. La iglesia debe tener el dinero, la iglesia debe gobernar sobre el dinero. Todos deberían de correr a la iglesia para obtener dinero. Eso es un culto al Dios de la riqueza, Mamón. La educación, eso está hablando de humanismo. ¿Sí? Tomar el gobierno sobre universidades, sobre escuelas, etc. Lo otro habla del gobierno, eso es política. Y la comunicación, es decir, los medios de comunicación. Eso están hablando ya de términos de marketing, mercadeo. Y este es el pasaje que yo le había dicho hace un momento. Mateo capítulo 4, verso 8.
Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces él tiene gobierno sobre estas 7 áreas. Pero la iglesia, hermano, la iglesia ha sido llamada no a un gobierno terrenal, porque en el momento en que la iglesia empiece a ejercer un gobierno terrenal, entonces está empezando a tener una mezcla con el reino de hierro mezclado con el barro. Y este es el reino que va a la destrucción, porque la piedra que golpea en Daniel capítulo 2 es la piedra que golpea los pies de la imagen. Pues hay que tener cuidado. Y hay mucha gente que va detrás de esto, de los 7 montes. Ok, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura. Entonces mire qué cosa más tremenda, hermano. Esta es definitivamente una réplica de la imagen que vio Juan. Y que la tercera bestia hace que todos adoren esa imagen. Y esa imagen es una estatua que hizo Nabucodonosor. Tenía 60 codos. Mire, ahí está el primer 6. Tenía una anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. El heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en el que oigas el sonido del cuerno, la flauta, el cuerno, ahí se los numeré: 1, la flauta; 2, la lira; 3, el arpa; 4, el salterio; 5, no como el salterío que dijo alguien, ¿verdad? Y la gaita; y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro. Entonces ahí está la estatua que se va a erigir y que va a tomar vida en el tiempo del fin, y que Juan la vio en Apocalipsis capítulo 13. Marcada con el 666. Qué cosa más tremenda. Ok. ¿Qué dijimos que era el león? Oh, eso es un animal peligroso, hermano. El rey de la selva. Babilonia, hermano. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Entonces va a haber un gobierno babilónico. Porque Babilonia no ha perdido su poder, hermano. Cada uno de esos reinos, disculpen, no ha perdido su poder. Es decir, se redujo, pero su poder está ahí. Y van a influenciar en el tiempo final. Y Babilonia va a venir a influenciar en el tiempo final. Y lo que Babilonia trae precisamente, hermano, es un poder de tiranía. Es un poder que Babilonia impone de esclavitud. Eso es lo que trae Babilonia, esclavitud. Por eso el diablo dice en Isaías 14 que no les abría la cárcel a sus cautivos. Llegaba por todas las ciudades, las destruía, y los cautivos que tomaba nunca les abrió la cárcel. Ok, Jeremías 4:7. Aleluya. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Entonces yo me recuerdo que yo le expliqué que en el lapso de Génesis 1:1 a Génesis, ¿cuánto le dije?
Es que usted está escribiendo, entonces yo voy muy rápido, ¿verdad? Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 tuvieron que haber habido destrucciones. No solo una destrucción, destrucciones. Y estas destrucciones fueron comandadas por este león, ¿verdad? Babilónico. Y habían ciudades. Y había, qué cosa más tremenda, hermano. Porque mire pues, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 todavía no se había creado las estrellas, ni el sol. Entonces la tierra, ¿verdad que sí? Como lo que pasó el domingo, ¿no? Aleluya. Qué gloria más tremenda el domingo, hermano. Qué gloria más maravillosa. Yo hablaba con un hermano y me decía, pastor, yo cerraba los ojos y miraba como que me tuviera un reflector así fuerte en la cara, iluminado. Dije yo, el Espíritu Santo de Dios. Qué cosa más linda, hermano. Entonces había ciudades, pero había oscuridad. La pregunta del $1,000,000 que usted me lo va a tener que contestar el otro culto. Mire pues, lo que pasa es que al enemigo él tenía luz. Él tenía luz. Y entonces en medio de esta oscuridad él gobernaba con esa su luz que tenía. Y entonces aquí gobernaba, y entonces aquí él hacía lo que se le daba la gana entre Génesis 1 y Génesis 2. Cuando vino el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Por eso es que hay un coro. ¿Se puede criticar a los coros, hermano, o no? Es que como hay, siempre le critican a uno sus coros, entonces ahora yo critico los de ellos. Mire pues, hay un coro que dice, en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Génesis 1:2, después de millones de años. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero en el principio no. Es decir, se movía sobre el caos, sobre la destrucción. Bueno, pero como coro está bonito, ¿verdad? Está pegajoso y como está alegre. Sí, es que mire, a veces, por eso es que a veces no tenemos que ser tan cuadrados para meter los coros en un cuadro. Debe decir tal cosa, debe ser, porque si nos ponemos a analizar, todos los coros tienen cosas que no son. Cualquier coro que usted agarre, dando vueltas sin parar. ¿Quién va a dar vueltas sin parar, hermano? Si yo 2 vueltas doy y me mareo. ¿Verdad? Pero por fe, dice, ¿verdad? No, hermano, ese por fe. Va, entonces metámosle fe a todos los coros. Porque al final de cuentas, bueno, no critiquemos, mejor salgámonos de ese paréntesis, hermano. Yo le estaba hablando de Génesis. Porque aquí entonces ya el Espíritu de Dios ya revoloteaba, ya empollaba, dice la Jerusalén, creo que es, empollaba sobre la faz de las aguas. Entonces él ya venía con un proceso de restauración, pero el proceso de restauración se dio después de las destrucciones que este personaje hizo, el rey de Babilonia. Ok, lo dejó desordenado. El poder del oso, así rápidamente, hermano, mire,
Esdras capítulo 1 verso 2 dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, el poder del oso va a venir presidido precisamente por el reino de ¿qué le dije? Medo-persa. Medo-persa. El rey Medo-persa. Y el rey Medo-persa que gobernó con autoridad fue un hombre llamado Ciro. Un hombre llamado Ciro. Y por eso es que me sorprende, hermano, que ahora nosotros hemos oído muchas profecías y aún gente que dice que el presidente de los Estados Unidos es el Ciro moderno. Entonces, como que de alguna manera se va destapando un poquito el paquete y empezamos nosotros a ver que los gobiernos, el babilónico y el medo-persa, van a empezar a surgir. Van a empezar a surgir. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hizo Ciro, vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí está, mire. Y este es el verso que han utilizado para el 45º presidente de los Estados Unidos, Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, para desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Entonces se está hablando de un gobierno que va a ejercer este hombre aparentemente de paz y de gloria para Israel. Porque va a reconstruir Jerusalén, va a reconstruir los muros que quedaron y va a reconstruir también, va a hacer nuevamente el templo. El imperio medo-persa, comandado por Ciro. Ciro le dio la orden y le dio todo lo que necesitaba a Esdras y a Zorobabel para que reconstruyeran. Oh, qué cosa más tremenda, ¿verdad? Aleluya. El poder del leopardo. Ya, ahorita ya nos vamos, hermano. Espérenme un ratito. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aquí está el leopardo. ¿Qué reino dijimos que era? Grecia. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces el reino del leopardo hay que ver las características de los griegos. Y una de las cosas que dice la Biblia es que los griegos buscan ¿qué? Buscan sabiduría. ¿Verdad? Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero no es una sabiduría de parte de Dios. Ellos buscan una sabiduría terrenal. Porque los griegos siempre fueron unos tremendos filósofos, hermano. Hasta estaba aquel el que comía así bastante, Platón. Sí, ahí estaba Platón, ahí estaba Aristóteles, dijo aquel, ¿verdad? Ahí estaba también, hermano. Bueno. Respecto a los imperios, y ahorita lo dejo en paz y dejo que se vaya bien bendecido, hermano. Daniel 7:12, a las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Es decir, que sí van a tener una prolongación de su ministerio, a decir, ¿verdad? De su gobierno, hermano. Es que como usted me presiona que ya se quiere ir, yo hablo muy rápido, hombre. La bestia que devoraba, desmenuzaba y hollaba con los pies. Ahí está, mire. El cuerno pequeño que hablaba con arrogancia, hacía guerra contra los santos y prevalecía. Es decir, este va a ser un reino tiránico que va a prevalecer contra los santos. Recuérdese que bajo este dominio fue que fueron muertos los 2 testigos. Ok. ¿Me da 5 minutos y termino? 5 minutos. Bye.
El imperio babilónico fue un antiguo imperio localizado en la región central sur de Mesopotamia, teniendo su epicentro en la ciudad de Babilonia. Esto está en la enciclopedia, ¿verdad? Y que llegó a extenderse por Akkad y Sumeria, arrebatando la hegemonía de las dinastías amoritas de Isin y Larsa, del llamado Renacimiento sumerio. Esa es información. El imperio babilónico fue sucedido por el persa tras las conquistas de Ciro el Grande. Ahí está. La religión era un politeísmo babilónico, siendo Marduk su dios principal. Y yo le hablé hace algunos días de un grupo musical diabólico que lo sacaron de las profundidades del pozo del abismo, que se llama Marduk. Y ahí va a regresar. Y es un grupo, hermano, en donde muchos países le han prohibido la entrada. Le han prohibido la entrada porque llevan satanismo claro. Llevan satanismo, hermano, directo, influyen sobre los jóvenes y sobre blasfemias. O sea, tiene una boca horrorosa, hermano. Boca. Entonces el imperio babilónico también usa su boca. Ok, los persas, y ahorita solo leo esto, nos vamos. Los persas y los medos fueron gobernados por varias familias nobles. Una de estas produjo la dinastía de reyes Aqueménidas, linaje real del que procedió el fundador del imperio persa, Ciro el Grande. Ciro nació de padre persa, madre meda, y unió a los persas bajo su caudillaje. Ok, fue un hombre tremendo. Hasta entonces los medos habían dominado a los persas, pero Ciro consiguió una rápida victoria sobre el rey medo Astiages y capturó su capital Ecbátana. El imperio medo quedó así bajo el control de los persas. Ciro combinó las costumbres, esto es a lo que quería llegar. Combinó las costumbres y leyes de los dos pueblos, unió sus reinos y dio expansión a sus conquistas. Había medos en puestos encumbrados y comandaban ejércitos persas. Por eso le digo yo, hermano, que lo de los 7 montes es una aberración teológica. No puede ser, porque los imperios van a estar gobernados por estas tendencias. La babilónica, la medo-persa, y la griega y la romana. Los orígenes de Grecia, aquí viene el imperio griego. Están envueltos en misterio y datan del tiempo de Abraham e incluso desde antes. El período griego clásico comenzó en el siglo VII antes de Cristo, aunque por lo general estamos más familiarizados con su historia del siglo V. Dado que las contribuciones griegas a la civilización fueron admirables, eso lo pondría yo entre comillas, pero no lo quise poner. Su política, su filosofía, su arte y su arquitectura. Cuidado con eso también, hermano. Es fácil olvidar cómo era realmente la sociedad griega. Dice, por ejemplo, Aristóteles, uno de los pensadores más influyentes en la historia intelectual de Occidente, expresa en su obra política que matar niños es esencial para el funcionamiento de la sociedad. Entonces, este pensamiento griego, además de muchas otras cosas, trae una de las tendencias que actualmente ya se está manejando, que es el aborto, ¿verdad? Eso cae por su peso, ¿verdad? El aborto, ok. Y bueno, y Platón también, hermano, porque él tenía un pensamiento en donde el gobierno era el que tenía que educar a los hijos y no la familia. El gobierno tenía que educar a los hijos. Y ya con esta me despido, hermano. El Imperio Romano es considerado la civilización más grande, poderosa e importante de la historia occidental. Comenzó en el año 27 a.C., terminó en el 476 después de Cristo. Se extendía desde el río Rin a Egipto, llegaba a la Gran Bretaña, Asia Menor, establecía conexión con Europa, hacia África, era esencialmente comercial, esclavizaba a los pueblos conquistados. El control de las provincias era hecho por Roma, la religión era politeísta. El gobernante tenía un cargo vitalicio. Era un gobierno autocrático donde todo el poder estaba en manos del emperador. La extensión era obtenida por conquistas o golpes militares. Ok,
Ok, entonces esta información se la dejo ahí porque de aquí se puede sacar mucho, hermanos, si usted investiga cada una de estas, de estos gobiernos, de estos reinados, del poderío que tenían cada una de estas culturas, por decirlo así, que al final de cuentas conformaban un imperio. Eso se va a conformar aquí, al final de los tiempos. ¿Sobre qué? Sobre esto, sobre el populacho. Sobre el populacho. Siempre las bestias van a gobernar sobre el populacho. ¿Sí? Pues hay que tener cuidado, hermanos. Donde hay populacho, hay que tener cuidado para ver quién los está gobernando. Quién los está dirigiendo. El populacho no se mueve por sí solo. Tiene que haber algo, tiene que haber mano peluda. Detrás de todo eso. Entonces, esto es el mar de gentes. Bueno, el entendido entenderá, dijo Daniel, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a...